con nosotros. Aleluya. Estoy contenta en esta mañana de poder compartir con ustedes una palabra que ha venido rondando en mi mente, en mi corazón, de parte de Dios. Y quisiera que me acompañara el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Mientras usted lo busca, quiero decirle a todos mis hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, que estamos en victoria, que estamos bajo la cobertura y la bendición de nuestro Padre y que ya falta poco, pero mientras que se nos abren las puertas, sigamos buscando a nuestro Dios eterno. Lucas 23:46 dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya. Yo quiero repetirlo otra vez. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya. Damos gracias a Dios por esta palabra. Yo creo que ahorita mismo en el mundo la palabra trending o la palabra de tendencia es crisis. Escuchamos hablar de crisis sanitaria, escuchamos hablar de crisis social, escuchamos hablar de crisis económica y pareciera que por todos lados la palabra que se repite es crisis, 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 crisis. Pero creo que no es la primera vez que la Tierra ha enfrentado crisis. Se dice que cada 100 años o cada siglo la Tierra o el mundo experimenta crisis de diferentes maneras. Y este año, pues 2020, nos tocó a nosotros experimentar la crisis de la pandemia. Pero aunque la Tierra ha escuchado muchas veces acerca de crisis o ha vivido o enfrentado diferentes tipos de crisis, nunca la Tierra había enfrentado una crisis como el día en que murió el Hijo de Dios. La crisis más grande de todos los tiempos fue el tiempo o el día de la muerte del Hijo de Dios. Y yo quisiera hablarle en esta mañana acerca, bajo el tema, 3 días de crisis. Yo no sé si usted puede repetir ahí donde usted está, 3 días de crisis. Nosotros muchas veces estamos tan enfocados en lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Sin embargo, este pasaje que acabamos de leer, la crisis de la muerte del Hijo de Dios, representó una serie de situaciones en el mundo, pero yo quiero hablarles hoy de 3 realidades, una realidad física, una realidad espiritual y una realidad práctica. Repito, yo quiero hablarles de 3 realidades, una realidad física, una realidad espiritual y una realidad práctica. Acabamos de leer el texto bíblico que dice que Jesús expiró, que Jesús murió, clamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dijo, expiró. Jesús murió. Y esto, vamos a la primera realidad física. La primera realidad física, según el pasaje que acabamos de leer, es que Jesús muere. Y en la muerte de Jesús hay diferentes personajes que aparecen. Están los fariseos, están los sacerdotes, los judíos, que habían solicitado la muerte de Cristo. Entonces vemos que hay una realidad física, es que Jesús muere, y hay un grupo de personas que están celebrando la muerte de Jesús, porque sintieron que habían logrado sus objetivos. Hay otro grupo de personas en donde están los discípulos, estos discípulos que estaban tristes, que estaban preocupados, que estaban afligidos, porque decían en su interior: murió el Maestro, murió el Salvador, murió la persona que nos guiaba, la persona que nos enseñaba, la persona que nos decía qué hacer y qué no hacer. Entonces vemos este grupo de discípulos escondidos en una habitación, en una casa, asustados, temerosos de las cosas que podrían acontecer, pues si los judíos habían matado al Hijo de Dios, ¿qué no harían con ellos?
Entonces, vemos a dos grupos de personas, vemos a los judíos, a los fariseos, celebrando la muerte de Jesús, mientras vemos a los discípulos entristecidos y afligidos por la muerte de Jesús, pero vemos a otro personaje y es el cuerpo de Cristo en un sepulcro, recostado sobre un sepulcro en una cueva. Entonces, esa es nuestra realidad física, la que expresa el pasaje. Entonces, cuando yo comparo la realidad física del pasaje, automáticamente Dios me trae a la realidad física que estamos experimentando hoy. Y la realidad física que estamos experimentando hoy es una sociedad asustada, una sociedad preocupada, una sociedad en donde la agenda del orden mundial parece que está tomando dominio. Vemos a estos poderes económicos como celebrando lo que está pasando a través de la sociedad, a través del mundo, porque ellos dicen, estamos logrando nuestro cometido, estamos logrando lo que nos planificamos, lo que nos propusimos, y el mundo está sufriendo lo que es una pandemia. Estamos logrando la caída de las bolsas económicas de los gobiernos, estamos logrando que los gobiernos de los diferentes países hagan préstamos que prácticamente nos esclavicen bajo nuestro yugo, bajo nuestro poder. La realidad física de nuestro tiempo nos dice que hay un poder, así mismo como el grupo de los fariseos celebraban la muerte del Mesías, hay un poder en este tiempo que celebra lo que está aconteciendo en el mundo entero. Pero también hay otro grupo parecido al de los discípulos entristecidos. Hay un grupo de personas sufriendo, tristes, asustadas, temerosas de las cosas que puedan pasar en la tierra. Vemos a una sociedad afanada, vemos a una sociedad atribulada, vemos a una sociedad lamentando y llorando la muerte de sus seres queridos. Vemos a una sociedad sufriendo pérdidas familiares, llorando tal vez en sus hogares, entristecidos y preocupados por las cosas que acontecerán, de la misma manera en que estaban los discípulos cuando la realidad física indicaba que había muerto el Salvador. Pero también hay un tercer personaje que aparece, así como el cuerpo de Cristo yacía en un sepulcro, la iglesia del Señor yace en sus casas, en sus hogares. Los templos están cerrados, la iglesia está encerrada en casa y pareciera que todo se acabó. Y digo pareciera porque es una realidad física que lanza un aparente mensaje, pero que en la realidad espiritual está muy distante. El mundo entero en la muerte de Jesús estaba experimentando la crisis más grande, la crisis de la muerte del Hijo de Dios. Y para todos parecía que había acabado. Lo que viene a mi mente, empieza Dios a hablarme a través de su palabra y empiezo a darme cuenta de que antes de que nuestro Señor resucitara, pasaron 3 días de crisis, 3 días en donde parecía que el mundo entero estaba paralizado, donde parecía que el mundo entero estaba envuelto en un incierto. No sabíamos qué iba a pasar, los discípulos no sabían lo que iba a pasar, pero en esos 3 días Dios estaba obrando. Así como en este tiempo de pandemia, Dios está obrando, así como en este tiempo de crisis, Dios está obrando. Entonces esto me lanza la pregunta, ¿estamos realmente experimentando una crisis o estamos experimentando la victoria de Jesús? La Biblia dice que mientras el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro, entonces empezamos a ver la realidad espiritual. La realidad física decía, todo acabó, pero la Biblia empieza a revelar cosas que estaban aconteciendo mientras Jesús estaba muerto. ¿Qué estaba pasando en ese intervalo entre la muerte y resurrección de Cristo? Ahí en el medio, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba aconteciendo? Lo que estaba aconteciendo era la victoria de Jesucristo sobre la muerte. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 8, que Jesús estaba en medio de ese punto, antes de resucitar en su muerte. Jesús estaba llevando cautiva la cautividad. Jesús estaba tomando el control, el dominio sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda potestad de las tinieblas.
Jesús había ascendido y había descendido a lo más bajo de la tierra para llevar cautiva toda la cautividad. Jesús estaba liberando, nos dice el capítulo 2, versos 13 al 15 de Colosenses, que Jesús estaba anulando el decreto, el acta de los decretos que había en contra de nosotros. En otras palabras, está diciendo que Jesús estaba declarándonos a nosotros libres de culpa, porque el precio que él había pagado en la cruz del Calvario era el precio por el pecado de toda la humanidad. Si antes Satanás tenía dominio sobre la tierra, sobre la humanidad a causa del pecado que entró, Jesucristo estaba a través de su muerte liberando al hombre de la sentencia que había dictada de muerte sobre nosotros. Y Jesús estaba anulando ese acta. Por último, dice Hebreos capítulo 2, 14, que Jesús quitó el dominio de la muerte. Fue derrocar el imperio de la muerte al diablo, triunfando sobre él en la cruz y en su muerte. ¿Saben lo que estaba diciendo? Que Jesús le estaba arrancando las llaves de la muerte a Satanás. Estaba derrotando el imperio de la muerte para que el imperio de la vida reinase sobre la tierra entera. Lo que a mí me llama la atención, mi amado hermano, es que todas estas cosas estaban pasando y nadie se había dado cuenta. Estaban los fariseos celebrando el triunfo sobre la muerte de Cristo. Estaban los discípulos lamentando la muerte de su maestro y el cuerpo de Cristo en un sepulcro. Pero nadie se estaba dando cuenta de lo que estaba aconteciendo en términos espirituales. En términos espirituales, en términos físicos parecía una derrota, pero en términos espirituales era la más grande victoria de todos los tiempos. La Biblia dice que por la muerte de uno, por el pecado de uno entró la muerte a la tierra entera, pero por la muerte de uno entró la vida también a toda la tierra. Entonces, este uno, Jesucristo, murió, pero nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y me llama la atención porque los discípulos habían caminado con Jesús 3 años y pico. Habían recibido de cerca las enseñanzas de Jesús, pero parecía que estaban cegados en su entendimiento espiritual, que no podían darse cuenta de las cosas que estaban pasando a su alrededor. Solamente miraban con ojos naturales, como puede ser que nosotros también estamos mirando con ojos naturales, porque nuestra realidad física nos está diciendo: hay pandemia, hay crisis, esto se va a poner feo, esto se va a poner malo. Mira que está dominando las tinieblas, están dominando los poderes económicos del orden mundial. Pero hay una realidad espiritual que está pasando en este tiempo y que así como los discípulos no podían ver, muchas veces nosotros, la iglesia, estamos imposibilitados de ver. Hay una realidad espiritual que estamos viviendo. Y como decía la pastora Oti el día viernes, Mateo 24 revela claramente cuál es la realidad espiritual que estamos viviendo en este tiempo. La Biblia dice en Mateo 24 que estas son señales antes del fin. En otras palabras, lo que estamos viendo alrededor del mundo puede parecer un tema de dominio y gobierno de las tinieblas, pero no está gobernando las tinieblas. Dios está preparando la tierra para su venida. ¿Cuántos dicen amén? Dios está preparando la tierra para su venida y muchos de nosotros no nos damos cuenta. La Biblia dice que en el capítulo 24 de Mateo, que todas estas cosas es necesario que acontezcan para que cuando venga el fin, nosotros estemos listos. Esa es una realidad. Pero nosotros estamos hoy llorando, estamos lamentándonos por las pérdidas que se están teniendo. Pero hermano, yo quiero decirte que hay pérdidas físicas, como el cuerpo de Cristo se estaba perdiendo en ese momento, pero hay una ganancia espiritual de vida que nadie nos va a quitar. ¿Cuánta gente está volviendo a Jesús en este tiempo? ¿Cuánta gente está volviendo su corazón a Dios? ¿Cuánta gente está volviendo su alma al Señor? ¿Cuánta gente que tenía tiempo de no orar? ¿Cuánta gente que tenía tiempo de no ayunar? ¿Cuánta gente tenía tiempo de no leer las escrituras? En este tiempo la gente se está volviendo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos muerte física, lo que está pasando en lo espiritual es que Dios está resucitando los muertos en Cristo. El cuerpo de Cristo estaba tirado.
El cuerpo, hay muchos en la tierra que forman parte de ese cuerpo. No sé si recuerdan aquel texto bíblico que dice que todavía tengo muchos pueblos en esta ciudad, en esta tierra. Todavía hay gente en el mundo que forma parte del cuerpo de Cristo. Y que Dios permite que acontezcan estas cosas porque Dios necesita rescatar a los suyos. Cuando dicen amén a esto, Dios necesita rescatar a los suyos. Y a veces los procesos para poder rescatar a esos suyos son difíciles. Traerán lágrimas, traerán lamento, traerán sufrimiento. Pero al final del camino el plan de Dios es soberano y es eterno. Y se tendrán que perder algunos cuerpos para salvar muchas almas. El cuerpo de Cristo se tuvo que perder. La realidad física decía, murió el Salvador, murió el Hijo de Dios. La realidad física dice hoy, hay crisis económica, hay crisis social, hay crisis de salud. Lo que nosotros no estamos viendo es que existe una realidad superior. Y esa realidad superior es la realidad espiritual. Lo que estaba aconteciendo, hermano, en la muerte de Cristo, dice que el velo fue rasgado y que el cielo se oscureció. Usted sabe lo que estaba pasando, eran actos proféticos. Pero los discípulos supieron de que el velo se rasgó, pero todavía los discípulos estaban en casa lamentándose. Mira, hermano, muchas veces está Dios dando señales de las cosas que están aconteciendo, son señales que anuncian la venida del Señor. Pero así como los discípulos, muchas veces estamos nosotros en nuestros hogares llorando y lamentándonos por las cosas que están aconteciendo. Pero quiero decirte, todo está dentro del plan de Dios. Dile a alguien que tienes a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, dile, todo está dentro del plan de Dios. Hay una realidad física, pero no te dejes llevar por esa realidad física, porque hay una realidad superior y es la espiritual. Jesús estaba liberando al mundo de la muerte. Mientras los judíos celebraban, mientras los discípulos se entristecían, Jesús estaba liberando al mundo de la muerte. Jesús estaba dando vida a la tierra. Mientras nosotros nos lamentamos, mientras el orden mundial celebra, porque los países del mundo se están endeudando y ellos están teniendo más poder, más dominio, mientras las familias de la tierra se lamentan, Dios está trayendo vida al mundo. Yo lo creo. Y dice la palabra que Dios, Jesucristo, había derrocado el imperio de la muerte. Y yo identifico en este pasaje también una realidad práctica, y es donde me quiero detener un poquito, porque es lo que nos tiene que quedar. La Biblia dice que las mujeres, si usted está en el capítulo 23 conmigo, dice en el versículo 55 del capítulo 23 de Lucas, dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿De qué está hablando? José de Arimatea había solicitado el cuerpo de Cristo para colocarlo en un sepulcro, ya que venía el tiempo de reposo. Y dice la Biblia que detrás de este hombre había unas mujeres que seguían a José y viendo todo lo que acontecía con el cuerpo de Jesús. Y dice que estas mujeres no solamente le siguieron, sino que entraron al sepulcro y vieron cómo habían colocado su cuerpo y todo. Pero en el capítulo 24, versículo 1, dice que estas mujeres, vamos al 56-23, dice que vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Saben lo que estaban haciendo estas mujeres? Estas mujeres dijeron, ¿sabe qué? Ya vimos el cuerpo, ya sabemos cómo está ensangrentado, ya sabemos que no le dio tiempo a José de Arimatea a limpiarlo ni prepararlo para la sepultura. Tuvo que envolverlo en una sábana limpia solamente porque ya venía la hora del día del reposo. Así que ellas dijeron, vamos a preparar ungüentos, vamos a preparar especias para que una vez que salgamos del día de reposo vayamos al sepulcro, al cuerpo de Cristo limpiar. Aleluya. Ese era el plan.
Ellas se armaron un plan porque ellas vieron la necesidad que había en el cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice aquí, dice, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea que esas mujeres entraron en cuarentena igual que todo el pueblo de Israel en aquella época, porque ustedes saben que para ellos el día de reposo estaban a punto de celebrar la Pascua, y en la Pascua, el primer día de la Pascua, era un día solemne, un día festivo, nadie podía hacer nada, nadie podía trabajar, nadie podía hacer nada, y aunado a eso se añadía el día de reposo, que era el día sábado. Así que entraron en una pequeña cuarentena, y mientras la iglesia, mientras los discípulos, mientras las discípulas estaban en cuarentena, el cuerpo de Cristo estaba en la tumba, estaba en el sepulcro, y ellas decían en su mente, no pudimos salvar a Jesús, no pudimos salvar a nuestro maestro, está muerto, está en el sepulcro, vamos a preparar esencias aromáticas, vamos a preparar ungüento, porque lo único que podemos hacer en este punto histórico es limpiar el cuerpo de Cristo. Lo que ellas no sabían es que mientras ellas tenían un plan, Dios tenía otro plan. ¿Cuántos dicen amén? Mientras ellas tenían el plan de limpiar el cuerpo, Dios tenía otro plan. Y dice la palabra que mientras ellas preparaban, Jesús estaba haciendo todo lo que yo les comenté hace un momento, pero Dios también estaba haciendo algo. Y lo que Dios estaba haciendo era que Dios estaba resucitando a su Hijo. ¡Aleluya! Estaba resucitando a su Hijo. En este tiempo de cuarentena, muchos de nosotros también podemos estar pensando, ¿sabes qué? Yo me acuerdo cómo nosotros dejamos la iglesia cuando entramos en la cuarentena. Yo creo que tenemos que arreglar esto, que tenemos que arreglar lo otro. Así como estas mujeres pensaron en limpiar el cuerpo de Cristo, nosotros también podemos estar pensando en las maneras de cómo limpiar el cuerpo de Cristo, de cómo arreglar lo que estaba dañado, de cómo corregir lo que a nuestro pensamiento estaba mal. Lo que nosotros no sabemos es lo mismo que ellas no sabían, que Dios estaba haciendo algo. Por eso esa canción que dice, aunque no pueda verte, yo sé que está sobrando. Nosotros no sabemos las cosas que Dios está haciendo en este tiempo. Dice que prepararon ungüentos y esencias aromáticas. Usted sabe lo que representa el ungüento y las esencias aromáticas. Representan adoración, representan alabanza, representan exaltación, representan presencia, unción de Dios, representa búsqueda. Lo mismo que nosotros como iglesia hemos estado preparando durante este tiempo de pandemia. La iglesia se ha estado metiendo, la iglesia ha estado orando, la iglesia ha estado ayunando, la iglesia ha estado buscando el rostro de su creador. Pensando cuando regresemos a los templos, vamos a hacer estos cambios y estos cambios y estos cambios. Pero tú no sabes, iglesia, si Dios está resucitando. Tú no sabes, iglesia, si Dios está restaurando vida. Tú no sabes si Dios ya arregló aquello que tú piensas que vas a resolver. Aleluya. Nosotros estamos pensando en limpiar un cuerpo, pero Jesús estaba resucitando. Aleluya. Nosotros podemos estar pensando, vamos a arreglar el mundo, vamos a arreglar la iglesia, pero tú no sabes si Dios está resucitando a la tierra, resucitando a la humanidad, resucitando a sus hijos. Y dice que cuando vinieron al sepulcro, capítulo 24, verso 1, vinieron al sepulcro trayendo las especias que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Yo pregunto, mis amados, yo sé cuánto tiempo, avísenme del tiempo, por favor. Dice que estas mujeres iban ellas y otras mujeres con ellas. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto si se supone que el sepulcro estaba tapado con una piedra? El sepulcro estaba cubierto y las que iban a limpiar el cuerpo eran puras mujeres. Yo me preguntaba mientras leía esta palabra y estas mujeres cómo pretendían mover la piedra. ¿Cómo pretendían ellas mover esa piedra si era una piedra inmensa? Pero ellas no estaban pensando en los obstáculos. Ellas estaban pensando en lo que iban a hacer. Hermano, es que cuando tú estás listo, tú eres consciente de lo que está pasando. Tu Señor está delante de ti. Tú tienes que salir de tu cuarentena pensando, ¿sabes qué? Yo no sé cuántos obstáculos, porque esa piedra representaba el obstáculo para que ellas pudieran llegar al cuerpo y
y limpiarlo, pero ellas no se dejaron llevar por ese obstáculo, sino que dice la Biblia que se prepararon ellas y otras mujeres e iban al sepulcro, dispuestas a mover piedras si era necesario. Entonces, esto me deja mi pensamiento. La iglesia tiene que salir de su cuarentena estando dispuesta a mover los obstáculos que se presenten. Y quiero decirte que vienen obstáculos. Porque sí hablamos de la cosecha, sí hablamos de todo lo que se avecina para la iglesia, sí, pero también van a haber obstáculos. ¿Y tú sabes cuáles son esos obstáculos? Va a venir el obstáculo de la mascarilla, de las medidas de higiene, de las restricciones que ponga el Estado del gobierno. Ahora la gente va a decir, ay, tengo miedo de contagiarme. Y esos son obstáculos. Muchos van a usar esa piedra para decir, yo no voy al templo, porque si voy al templo me puedo contagiar. Yo no voy al templo, no voy a buscar a Dios, no voy a salir porque sí. Ahora si salgo, puede ser que pase algo. Hermano, y vamos a ver cualquier cantidad de excusas para poder decirle no a Dios. Esos son los obstáculos, esa es la piedra que está delante. Pero estas mujeres dijeron, no me importa qué piedra haya delante de nosotros. Vamos al cuerpo de Cristo. Tenemos especias, tenemos ungüento y estamos listos para limpiar el cuerpo de Cristo. Cuando llegaron, era su plan. Pero cuando llegaron, encontraron la piedra removida y dos ángeles que le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Me impresiona estas palabras. ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Acordaos, dice el versículo 6, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucita el tercer día. ¿Saben lo que está pasando? Que dice el versículo 8, ellas se acordaron de sus palabras. Nosotros vamos asustados, preocupados, diciendo, hay cosas que hacer, que trabajar duro, hay que hacer y deshacer. Lo que ignoramos o lo que se nos olvida son las palabras que Dios declaró. Estas cosas son necesarias que acontezcan para que venga el Hijo de Dios. Nosotros estamos pensando en arreglar. Lo que no sabemos es que Dios ya está arreglando. Ellas pensaban limpiar un cuerpo muerto, pero Jesús había resucitado. Y la realidad práctica que me dice este pasaje, ellas pensaron en limpiar, ellas pensaron en preparar ungüentos y especias, pero ellas no contaban con la astucia del Señor, como dice el chavo. No contaban con la astucia de Dios, no contaban con el plan de Dios, no contaban con que el poder de Dios había levantado a su hijo del sepulcro. Y no contamos nosotros también que en este tiempo Dios está levantando a su pueblo. Dios está levantando a su creación. Dios está salvando. Dios está restaurando. Dios está perdonando pecados. Dios está limpiando y Dios está resucitando. ¿Qué está resucitando? Resucitando sueños, resucitando hombres de Dios, resucitando proyectos, resucitando la iglesia del Señor, resucitando los anhelos, los deseos por entrar al cielo. Dios está resucitando a su iglesia. Aleluya. Aleluya. Pero todavía la iglesia está pensando en limpiar el cuerpo. Usted no sabe que Dios ya lo está haciendo. Usted no sabe que Dios ya está levantando, que ya el cuerpo de Cristo no está teniendo heridas, que ya el cuerpo de Cristo no tiene las marcas de la corona de espinas. El cuerpo de Cristo ha resucitado. Cuando estas discípulas vieron que no estaba el cuerpo y escucharon a los ángeles, y aterrizo con esto, dice que estas mujeres, versículo 9 del 24 de Lucas, y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Realidad práctica del pasaje. Dice, pensaron en limpiar el cuerpo, prepararon ungüentos y especias. No contaban con que Cristo había resucitado. Así que se encuentran a los ángeles y los ángeles les hablan. Y ellas se dan cuenta, es cierto, el maestro nos habló de esto. Cuando ellas entran en sí, dice la Biblia, que salieron y corriendo fueron a donde estaban los discípulos
y le anunciaron las buenas nuevas. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Y mira lo que pasa, que los discípulos, algunos lo creen como loca, la miran como loca, dice, esto no es posible. Y sale el discípulo Pedro corriendo al sepulcro y más atrás el discípulo Amado, y corriendo van y se cercioran de que esto ha pasado. Y dice la Biblia que confirmaron de que el Hijo de Dios había resucitado. Y yo quiero decirle, mis amados, esta realidad empezó entonces a propagarse, empezaron a anunciar que Cristo que había muerto había resucitado. Y la pregunta que yo me hago y que le hacía al Señor, y digo, Señor, entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como cuerpo de Cristo, como discípulos? Y el Señor me decía, ¿sabes qué? Lo que ustedes tienen que hacer es dar las buenas nuevas, así como esas mujeres dieron las buenas nuevas. Pero nuestro anuncio no es decir, ha resucitado. Nuestro anuncio es decir, viene otra vez el Señor. Nuestro anuncio, porque Mateo 24 dice, estas señales son las que anteceden al fin. ¿Cuál debe ser el anuncio de la iglesia? Al darnos cuenta que Dios está haciendo su trabajo, al darnos cuenta que Dios está salvando. El anuncio de la iglesia es, Cristo viene. Este es el mensaje. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y cuando nosotros damos ese anuncio, mis amados, lo que resta es recoger la cosecha. Esa cosecha que no preparaste tú, que no preparé yo, es la cosecha que Dios preparó mientras tú y yo estábamos en cuarentena. Es lo que hizo Jesús mientras ellos estaban lamentándose 3 días de muerto y Jesús haciendo estragos en el cielo y en la tierra y debajo de ella. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan superior. Y lo que representó para el mundo, para la tierra, los 3 días más grandes de crisis, representó también los 3 días de la mayor victoria de todos los tiempos. Yo me pregunto entonces, ¿qué estamos experimentando? ¿Crisis verdaderamente? ¿O lo que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra de Dios? Estamos viendo que estamos cerca de la victoria más grande de todos los tiempos. Estamos cerquita, mis amados, del cumplimiento de aquello por lo cual hemos esperado por mucho tiempo, la venida de nuestro Señor. No sigamos viendo como el mundo ve. Cuando los ojos de los discípulos fueron abiertos y experimentaron la llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia que ellos empezaron a predicar. Y dice que en su primera prédica, después de ser llenos, 3,000 almas se convirtieron. Cuando empezaron a ver como Jesús ve. Cuando la iglesia empieza a mirar como Cristo ve, dejaremos de ver con nuestros ojos naturales y empezaremos a ver lo que realmente está aconteciendo. Hay una realidad física, sí. Cristo había muerto. Hay una pandemia en el mundo, pero hay una realidad espiritual. Jesús estaba derrotando la muerte y trayendo vida al mundo entero. Hay una realidad espiritual. Dios está preparando a la humanidad en este tiempo para su venida. Pero hay una realidad práctica. Hay una realidad práctica que asumieron los discípulos de aquellos tiempos, principalmente aquellas mujeres que fueron al sepulcro, ir y anunciar que ha resucitado. ¿Cuál es nuestra realidad práctica? Ir y proclamar y anunciar, Cristo viene. Aleluya. Cristo viene. Iglesia, abre tus ojos. Abre tus ojos. Yo quiero orar en esta hora por todo ese pueblo, que se ha de levantar, por toda esa cosecha que Dios va a traer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero también quiero orar porque esos obreros que Dios tiene en su casa se levanten a proclamar el mensaje de salvación, el mensaje de los últimos tiempos. Cristo viene. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque tu espíritu y tu presencia es real en este lugar. Gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros, porque tú nos has sostenido, porque tú nos has liberado, porque tú nos has restaurado. Y cuando nuestros ojos naturales no pueden ver lo que tú estás haciendo,
Aun cuando no podamos ver, tú lo estás haciendo. Tú estás obrando en favor de tu pueblo, en favor de tu iglesia. No existe ninguna cosa en esta tierra que salga de tus manos, Señor. Hay un plan superior, hay un poder superior. Aunque los poderes de este mundo crean gobernar la tierra, lo cierto es que ya tú derrocaste al imperio de la muerte y todo lo que eso trae consigo. Y tú has dado vida a esta tierra, tú has dado vida a tus hijos y poder a tus escogidos. Señor, ayúdanos a levantarnos como esa voz que clama, como esa voz que anuncia, como esa voz que declara la venida de nuestro Salvador. Tú vienes pronto, Dios de los cielos, y vienes, Señor, con tu galardón para recompensar a todo aquel, Señor, aleluya, que perseverare hasta el fin. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesucristo a no cerrar nuestros labios, a no enmudecer, sino a proclamar, aleluya, tu venida, para que miles y miles corran a ti, Señor, y te reconozcan como Señor y como Salvador. Yo bendigo a todo aquel que ha escuchado esa palabra, Señor. Yo declaro que tú limpias su vida de pecado. Yo declaro, Señor, que tú sanas sus corazones, que tú sanas sus cuerpos, pero sobre todo, Dios mío, que tú libertas su espíritu de toda esclavitud. Nos haces libres, oh Dios, para adorarte, para servirte, para buscarte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado. Aleluya. Amén.